Muy buenos días, fieles lectores y televidentes de El Nuevo Día. Les comento que hoy tenemos un gran invitado, el padre Fernando Aguirre, quien nos va a hablar sobre la Semana Santa. ¿Por qué? Una fecha de recordar a Jesús, de reflexionar, de cambiar y de saber en qué estamos fallando. Muy buenos días, padre. Sandra, muy buenos días y muy buenos días para todos los lectores del Nuevo Día, que hoy además a través de esta webcam también pueden escucharnos y encontrarse con nosotros para que tratemos de un tema tan importante y tan especial en estos días en que estamos, como es el tema de la Semana Mayor, Semana Santa, también llamada la Gran Semana. Creo que todos esos títulos nos dan a entender de que es una semana única. Entre las 54 semanas que tiene el año, es una semana especial, para algunas cosas también especiales, y que deberíamos darle también pues todo ese sentido, toda esa importancia a estos días santos. Padre, ¿cuál es el verdadero significado de esta Semana Mayor? Bueno, en la Semana Santa lo que los cristianos hacemos es recordar los momentos cumbres de la obra que Jesús vino a realizar a favor de nuestra salvación, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. En un vínculo muy grande con la Pascua judía, pero también en una diferencia muy grande, los cristianos celebramos ese paso liberador de Dios por la vida de cada uno de nosotros. Una liberación que se va a dar de manera plena y definitiva en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. ¿Por qué la mencionamos como Semana Santa y por lo general decimos que jueves y viernes santo solamente? Bueno, la Semana Santa pues es toda la semana, arrancando el domingo pasado con el Domingo de Ramos, se inicia la Semana Santa y se prolonga hasta el próximo domingo, Domingo de Pascua, realmente va de domingo a domingo. Pero normalmente lunes, martes y miércoles santos, pues digamos, el trabajo se sigue normal, la vida sigue normal, ya los muchachos no van a estudiar, inclusive creo que los profesores adelantaron en varios sábados para tener toda la semana libre de descanso en su trabajo, pero normalmente pues jueves y viernes son días festivos y tienen como esa característica especial, y en la liturgia, al menos de nuestra Iglesia Católica, de Jueves Santo en la tarde a Domingo de Pascua en la tarde, celebramos la parte central de la Semana Santa que se llama el Santo Triduo Pascual, o los 3 días más importantes y centrales de la Semana Santa. ¿Estos días cuáles son y exactamente qué es lo que conmemoramos, qué celebramos en estos días? Comenzamos el Jueves Santo en la tarde, siguiendo también la tradición judía. El primer día sería de jueves en la tarde a viernes en la tarde, segundo día viernes en la tarde a sábado en la tarde, y tercer día sábado en la tarde a domingo en la tarde, contándola de la manera como lo hacen los judíos, con el inicio del día en las vísperas del día anterior. El jueves en la tarde celebramos, o la ceremonia más importante de este día es la celebración eucarística en la Cena del Señor, in Cena Domini, se dice en italiano, en latín, perdón, es la celebración más importante de ese día. El Viernes Santo, la celebración más importante es la conmemoración litúrgica de la muerte del Señor, que se celebra normalmente entre las 3 y las 4 de la tarde. El Jueves Santo es entre las 4 y las 5 de la tarde. Y el Sábado Santo, la ceremonia más importante de ese día, Sábado Santo, y de toda la Semana Santa, es la llamada Solemne Vigilia Pascual, que normalmente se celebra ya en horas tarde de la noche, 9, 10 de la noche, y que es una ceremonia bellísima, larga, prolongada, pero también muy alegre y festiva. Esas son las celebraciones más importantes de cada uno de estos días santos. Padre, todos los años vemos que la Semana Santa cambia de fecha. ¿Esto cómo se decreta? Bueno, normalmente la Semana Santa se celebra entre marzo y abril. Siempre es en alguno de esas dos fechas o dentro de esos 2 meses, y depende de las estaciones de la luna. ¿Por qué? Porque la Pascua judía, los judíos celebraban la Pascua y seguían la determinación de sus días por el calendario lunar, a diferencia de nosotros aquí en Occidente, que lo hacemos por el calendario solar. Entonces, la Pascua judía, la Pascua que celebran los judíos, se celebraba la luna llena de entre marzo y abril, el día 14 del mes de Nisan, según el calendario lunar. Entonces la Iglesia, siguiendo esa tradición judía, celebra la Pascua el domingo más cercano a la luna llena entre marzo y abril. Es decir, que en estos días de esta semana o en principios de la otra semana debe haber luna llena. Y entonces, de acuerdo a la luna llena, es el domingo de Pascua, y de ahí se empieza a contabilizar para atrás Domingo de Ramos y todas las celebraciones que dependen de la Pascua.
Los católicos, ¿qué obligaciones debemos cumplir en esta Semana Mayor? Yo creo que, y lo compartíamos en nuestra parroquia en San Judas Tadeo, en el barrio de Santa Elena, el domingo anterior. Si a uno le preguntan qué debo hacer como católico en la Semana Santa, nosotros decíamos dos cosas. Primero, agradecer a Dios el amor que nos tiene y que nos ha manifestado de manera perfecta en su Hijo Jesús, que se entregó a la muerte por nosotros. Eso es lo primero. Agradezcamos el amor de Dios, reconozcamos la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, agradezcamos el amor del Señor Jesús que se ha entregado por nosotros en la cruz. Dice la palabra de Dios, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Juan 3:16. Entonces yo creo que la Semana Santa es un tiempo para agradecer, para contemplar, para meditar en el amor de Dios. Y en segundo lugar, parece obvio, pero como su nombre lo dice, la Semana Santa deberíamos dedicarnos a las cosas santas. A orar, a encontrarnos en familia, a asistir al templo, a vivir unos tiempos más generosos y prolongados en nuestra vida espiritual. Creo que esas dos cosas deberíamos decir nosotros son importantes, el amor de Dios y las cosas santas en esta Semana Santa. Padre, si nos tocara escoger dentro de estos días santos, ¿cuál es el más importante, el que nosotros no podemos perder y por qué? Se ha ido recuperando mucho y debe ser así el sentido de la vigilia pascual. Es la ceremonia más importante de toda la Semana Santa e incluso de todo el año litúrgico en la vida de la iglesia. Gracias a Dios y a la insistencia de la iglesia, de los sacerdotes, en la predicación, en las invitaciones, ha sido un auge muy grande en los últimos años de reconocer que la vigilia pascual es la más importante. Incluso en las parroquias que yo he acompañado en San Cayetano, en el barrio Ancón, en San José Obrero, en el barrio Gaitán, ahora en San Judas Tadeo, en el barrio Santa Elena, la misa es a las 9 de la noche, pero desde las 6:30, 7, la gente ya está ya sentada guardando su puesto para poder estar en pie, porque realmente es una asistencia de fieles supremamente grande. El templo queda totalmente lleno, gente afuera. Inclusive en la parroquia del Gaitán tuvimos en algunas ocasiones la opción de tener un circuito cerrado de televisión, entonces por una pantalla afuera para que la gente pudiera seguir también la celebración, porque gracias a Dios hemos recuperado ese sentido tan importante y fundamental de la vigilia pascual. Entonces, sin lugar a dudas, que es la ceremonia más importante de toda la Semana Santa. En segundo lugar está la ceremonia del Viernes Santo en la tarde, la conmemoración litúrgica de la muerte del Señor, y en tercer lugar, la Eucaristía en la Cena del Señor el Jueves Santo. Además de esas tres celebraciones que son fundamentales, una por cada día, pues tenemos en la iglesia muchas tradiciones de devoción popular, las procesiones, los sermones, que de las 7 palabras, que de la soledad, a donde los fieles también asisten muchísimo. Creo que el momento de más afluencia de los fieles es el Santo Via Crucis, que se realiza el viernes en la mañana, pero todo gira en torno a ese encontrarnos en comunidad para celebrar nuestra fe en Jesucristo. Padre, esto empezó la participación también de los cibernautas. Hay alguien que pregunta que si usted está de acuerdo con la medida de no usar ramos para cuidar el medio ambiente. Claro que sí. Lo que no estamos de acuerdo es que digan que la iglesia utiliza en las ceremonias del Domingo de Ramos palma de cera, porque eso sí es mentira. Y la iglesia ha demostrado una y otra vez que no es palma de cera, es otro tipo de palmas, palma areca, palma real, que se usa la gente, o incluso maticas. Este año no ya veía la gente llevar sus maticas, pero es como, yo le decía a la gente en son de broma, es como comer arroz con pollo sin pollo. Un Domingo de Ramos sin ramos, pues realmente no tiene sentido. Y además creo que en ningún momento la iglesia está atentando contra el medio ambiente. Vuelvo y repito, son maticas naturales, de esas que se dan en cualquier lugar. Aquí en el Valle de San Juan, por ejemplo, por lo mismo, porque como la Semana Santa viene con las estaciones lunares, es el tiempo de la siega. Entonces tienen que cortar esas ramitas y si no se dan, pues se botan, porque es lo normal del ciclo natural también de la naturaleza. Esas son las palmitas que utilizamos en la iglesia. Nunca, creo que jamás, un fiel haya llevado una palma de cera, que es, por supuesto, tenemos que conservarla, tenemos que guardarla, empezando porque tendrían que subirse a bajar cada palma, son 40, 50 metros. Aquí, por ejemplo, están en Roncesvalles, en esos sitios altos, fríos del Tolima. Pero por supuesto que sí, estamos totalmente de acuerdo con el respeto que se debe tener a la naturaleza. Horrible, por ejemplo, que sucede con las aves cuaresmeras, que eso sí no tiene nada que ver la iglesia, también por su migración normal, por la situación de la luna, y es horrible que haya personas que las quieran cazar, nos parece fatal. Y
este tiempo, por ejemplo, el Domingo de Ramos, nuestro arzobispo en la catedral y en muchos templos también hemos abogado mucho por el respeto del agua. Creo que es fundamental, cada día vamos escuchando más. Colombia ha ido perdiendo muchísimos puestos a nivel mundial en el tener reservas acuíferas, y creo que en ese sentido también este es un tiempo muy importante para que renovemos nuestro compromiso como creyentes, que no solamente vemos la naturaleza como algo bonito, sino como creación de Dios. Padre, otro cibernauta pregunta, ¿el ramo bendito se puede cambiar por algún otro elemento? Sí, claro. El ramo bendito, la gente a veces lleva, por ejemplo, los niños el domingo en la parroquia les dimos banderitas, entonces llevan sus banderitas. Algunas personas llevan palmitas que compran en viveros y entonces las hacen bendecir y luego las siembran en su casa, en el jardín de su casa, y va a crecer la matica. Por supuesto que sí, no es obligatorio, pero sí es bonito llevar algún signo que nos recuerde el compromiso que asumimos el Domingo de Ramos, que fue recibir a Jesús como Señor de nuestras vidas. Ese fue el compromiso. Y si a mí la matica que pongo ahí me va a servir para recordarlo, maravilloso, que me sirva para eso. También decíamos, no se debe utilizar como en un sentido de agüero, de superstición, porque pierde todo su sentido y su validez el ramo bendito. En el caso de los sacerdotes, ¿qué hacen con ese ramo bendito? ¿Ese es el que utilizan para las semanas, para la señal de la cruz? Sí, cuando es el ramo y se guarda ese ramo bendito, se incinera, se quema, y de la ceniza es donde el año siguiente, para iniciar la cuaresma, asignamos la cruz en la frente de los fieles, nos asignamos la cruz en signo de conversión y de prepararnos para la Pascua con esa ceniza. Hoy en día también ya hay empresas que hacen ese trabajo, por ejemplo, nosotros lo traemos de Bogotá y ya es una ceniza ya quemada, conservadita, y se guarda de esa manera también, pero tiene esa unión también, como usted lo ha dicho, entre la Pascua que vivimos este año y la Cuaresma que nos prepara la Pascua el año siguiente. Padre, es decir que de alguna manera es un sacrilegio, es pecado aquella gente que coge el ramo y lo quema para, por decir algo, hay un día de mucha tormenta y creen que si prenden este elemento va a cesar el agua. Eso es un... No, pecado no es, digamos que son tradiciones populares de la gente, que lo importante, y la iglesia nos lo ha enseñado ahora en el encuentro con una parecida hace ya 7 años en Brasil, nos invitaban a que esa piedad popular que manifiesta la fe sencilla de los fieles sea educada. Y si la gente lo hace con esa fe, con ese recogimiento, no es ni pecado ni nada por el estilo. Pero sí es bueno conservar algunos de esos ramos benditos para la ceniza que se va a utilizar el año siguiente. Otro cibernauta pregunta que ¿cuál es el objetivo de celebrar la Semana Mayor? Como ya lo decíamos al iniciar, el objetivo es recordar, agradecer, celebrar el amor de Dios que en Jesucristo se nos ha mostrado de manera plena y perfecta. En la vida de Jesús, y así aparecen los evangelios que encontramos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Incluso algunos estudiosos de la Biblia dicen que cada evangelio es como contarnos los relatos de la pasión, muerte y resurrección del Señor con una gran introducción, porque realmente es a lo que más le dedican. Por ejemplo, el Evangelio según San Lucas tiene 24 capítulos, dedica 3 a 3 días, 21 capítulos dedica a 33 años. Para que nos demos cuenta que primero los Evangelios no son una biografía de Jesús, porque no es esa la intención, sino mostrarnos lo fundamental del ministerio público de Jesús, que fue su pasión, su muerte y su resurrección. Esos momentos cumbres de la vida de Jesús es lo que tratamos de recordar, celebrar, agradecer, bendecir a Dios por esos momentos cumbres de la vida de Jesús en esta Semana Santa y en cada Semana Santa. Padre, de esa Semana Santa, ¿cuáles son los días de ayuno, de abstinencia y de penitencia? Bueno, los días que la iglesia nos pide, el único día en la Semana Santa es el Viernes Santo. Es el único día de ayuno y abstinencia. Y hoy en día también la iglesia ha promovido mucho el ayuno espiritual, la abstinencia espiritual, el dejar, por ejemplo, decir malas palabras, el dejar de ser irresponsable en el trabajo. Bueno, tantas cosas que también nos ayudan a crecer espiritual y personalmente. Pero en Semana Santa el único día es el Viernes Santo. Y el otro día, dentro de todo el año, es el miércoles de ceniza, día de ayuno y de abstinencia todos los viernes de la Cuaresma. Es lo único que la iglesia nos pide, pero por supuesto que si uno quiere ofrecer un día de ayuno en cualquier momento del año, lo puede hacer. Y el ayuno tiene en la enseñanza de la iglesia como 2 virtudes especiales. Una, reconocer que yo tengo autodominio sobre mí mismo, sobre lo que consumo, sobre lo que viene hasta mí. Y segundo, que eso que yo dejo de consumir lo comparta con alguien que está necesitado.
porque la cuaresma no es, los viernes de cuaresma no son solamente para cambiar el menú del almuerzo, sino que deben ser también una oportunidad para vivir la caridad. Otro cibernauta pregunta que qué recomendaciones usted le puede dar para que los fieles sobre el ayuno. Bueno, el ayuno, la palabra, fíjese que la palabra desayunar es acabar el ayuno. El ayuno realmente es que desde la comida del día, por ejemplo, si yo quisiera ayunar hoy, después de haber cenado anoche, hasta la hora del almuerzo de este día. Y lo ofrezco al Señor, como decíamos, en ese sentido de autodominio, de vivir la caridad y como un signo de amor también a Dios, de decir, me sacrifico y le ofrezco ese sacrificio al Señor y pidiéndole también alguna gracia especial, especialmente espiritual. Es decir, la conversión de mi vida, la conversión de algún miembro de mi familia, la conversión de mi vida espiritual, lo puedo ofrecer al Señor con esa intención. Pero además de ese ayuno, como decíamos, hay cosas también espirituales. Ayunar de malas palabras, ayunar de chismes, ayunar de irresponsabilidades, bueno, de tantas cosas que podemos ofrecer al Señor que cada uno reconoce en su vida, de pronto no lo dejan crecer espiritualmente. Padre Aguirre, una mujer dice, Padre, mi nombre es Mayerly y deseo saber si es cierto que si tener relaciones sexuales durante los días santos es pecado. Ahorita hablamos en otro lugar, en otro medio de comunicación también de mitos que han ido creciendo en torno a la Semana Santa, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo recuerdo, se decía que bañarse en Viernes Santo se puede convertir en pescado, que Dios lo castigaba. Es una imagen primero pues de Dios un poco que no es la propia de Dios, que no fue la que Jesús nos vino a revelar, de un Dios que es amor, de un Dios que es misericordia. Yo creo que más que pensar si puedo hacer o no puedo hacer esto, bañarme, hacer esto, tener relaciones sexuales, creo que lo más importante es decir, que hemos pasado de pronto de un extremo al otro, como en el péndulo de la historia que se vive en cada momento, hasta en las cosas más sencillas. Hoy en día, por ejemplo, ve los niños engomados con yoyo. Dice, pero si eso se vio hace 40 años, 20 años, con un trompo. La historia es como una serie de péndulos. Y hemos pasado de un extremo, de un respeto muy reverente, donde se mezclan una serie de mitos, de leyendas que no eran buenas tampoco, al otro extremo de ser irreverentes. Entonces, de pensar que es lo mismo, que da lo mismo, que eso es lo mismo este día, el otro día. Yo creo que es una semana entre 54 que le podemos ofrecer al Señor para crecer en nuestra vida espiritual, para crecer en el autodominio de cada uno, en su propio dominio, sobre su propia persona, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Pues dediquemos esa semanita, entre tantas otras, a crecer espiritualmente. Las relaciones sexuales no son en sí mismas malas. Lo que la Iglesia nos invita es a que, al contrario, por ser tan grande y tan importante, se vivan con el mayor respeto y en la mayor responsabilidad, siempre, en cualquier momento. Padre, mucha gente dice de abstenerse de comer carne. ¿Por qué esta abstinencia no incluye el pescado? Realmente, como decíamos ahora, es un signo de piedad popular, de tradición, porque normalmente, inclusive en muchas casas, el pescado es más común que la carne de res o la carne de cerdo, la carne de pollo. Pero sobre todo, tiene ese sentido de un sacrificio, de un autodominio y de un querer compartir. Por ejemplo, si una gente dice, hombre, vamos a comer pollo y vamos a invitar a una familia pobre, pues yo creo que se puede cambiar el menú, comamos pollo e invitemos a una familia pobre a compartir con nosotros, una familia que a lo mejor se abstiene de carne todos los días, pues este día invitémoslos y compartimos con ellos, porque siempre debe tener ese sentido también de vivir la caridad. Padre, ¿cuál es el día que la gente dice que debe comerse las 7 carnes? No, realmente la tradición sí no la conozco. Pero como hay tantas tradiciones y tantas cosas, en ese sentido sí no sabría responder. Padre, para esta época es muy común que la gente se confiese. ¿Cuál es el día en que todos los cristianos debemos acercarnos a confesarnos y cuáles son los pecados que más cometen los tolimenses? Bueno, primero que todo, el sacramento de la confesión es en la Iglesia un sacramento maravilloso por medio del cual recuperamos en nuestra vida la gracia de Dios que perdemos a consecuencia del pecado. El Papa Francisco nos ha enseñado estos días, entre sus muchas expresiones, que ir al sacramento de la confesión es ir a recibir el abrazo misericordioso de Dios Padre. Y nos ha pedido a los sacerdotes en un documento muy bonito que se llama la Evangelii Gaudium, que no convirtamos el confesionario en lugar de tortura, sino en lugar de misericordia. Y eso es un compromiso grande que tenemos los sacerdotes, de poder escuchar, de atender las confesiones con tranquilidad. Es un ministerio realmente duro el escuchar, el estar ahí sentado 3, 4 horas a veces en estos días,
Ayer, por ejemplo, yo confesé desde las 4 de la tarde hasta las 5:30, celebré misa, había otros sacerdotes de las 5 hasta las 8, y entonces los fieles se acercan mucho. ¿Por qué? Porque entre los mandamientos de la iglesia hay uno que nos invita a confesarnos y a comulgar al menos por tiempo de Pascua, al menos. Pero la idea es que nos confesemos con mucha frecuencia, que nos acerquemos al sacramento de la confesión para poder recibir también en gracia de Dios la comunión eucarística. Pero sin lugar a dudas que en Semana Santa y en Cuaresma se acrecienta mucho el número de fieles que se acerca al sacramento de la confesión. Y es muy bonito ahí en la parroquia cuando estoy, por ejemplo, escuchar confesiones de jóvenes que estoy en la Universidad del Tolima, que viven ahí alrededor de la universidad, los domingos en la tarde cuando van a la Eucaristía, de niños, con un sentido y con una conciencia de querer agradar a Dios muy bonito. Y entonces viven una vida muy alegre, sin empecatar, es decir, sin ver pecado por todas partes, porque tampoco es la idea, sino con una conciencia muy bonita, muy clara de querer agradar a Dios en todo lo que se hace. Por eso es tan importante uno confesarse frecuentemente. Pero por supuesto que en este tiempo de Cuaresma en el cual estamos y de Semana Santa, los fieles nos acercamos de manera muy especial a este hermosísimo sacramento. ¿Y cuáles son esos pecados que más confiesan los tolimenses, padre? No, yo creo que los que más o menos confesamos todos, muchas veces situaciones de, por ejemplo, los niños, situaciones de desobediencia con los padres, son situaciones muy sencillas, tampoco son cosas graves, creo que en las que todos caemos, las malas palabras, es la responsabilidad en el trabajo, cosas de estas, que tampoco son muy graves. Otro cibernauta pregunta, padre, que si por cuestiones de salud no se puede acudir a la iglesia, ¿orar desde la casa es válido? Por supuesto, no solamente en Semana Santa, sino sobre todo, por ejemplo, todos los domingos. Si uno inclusive por situación de imposibilidad física, que de pronto vamos a ir con la familia, y yo se lo he dicho también a los fieles, si van a viajar, pues traten de al menos acercarse a un templo cercano donde puedan compartir también las celebraciones de la fe. Hay lugares en Colombia que se han vuelto lugares de turismo religioso, si lo pudiéramos llamar así, donde la gente va, por ejemplo, a celebrar la Semana Santa. En Mompox, en Popayán, ahora en Boyacá. Hay muchos pueblos donde se hacen unas Semanas Santas muy bonitas y la gente va no a pasear, sino realmente a vivir, pues descansan, pero a vivir también la Semana Mayor. Y las personas que por situación de salud, como dice el cibernauta, no pueden acercarse, lo pueden hacer desde su casa, uniéndose espiritualmente a quienes vamos a celebrar al templo. Y además ahora tenemos la ventaja de los medios de comunicación social. En Colombia tenemos Cristovisión, Teleamiga y otros canales de televisión, EWTN, que es internacional, donde los fieles también pueden seguir las ceremonias y unirse espiritualmente desde sus casitas a esas ceremonias también. Otro de los seguidores de la webcam del Nuevo Día que está mandando sus mensajes, sus preguntas a la página www.elnuevodia.com.co pregunta que cuál es la actividad para asistir más importante la Semana Mayor, es decir, la que nadie se debe perder. Ya lo decíamos ahora, la vigilia pascual debe ser nuestra gran celebración. Y yo creo que un compromiso que debemos tomar también los cristianos católicos de la celebración de la Semana Santa es seguir celebrando cada domingo la Pascua, y lo hacemos en la Eucaristía. Cada domingo, el Papa Juan Pablo II, en un documento sobre el domingo, que se llama la Dies Domini, decía, el domingo es la Pascua semanal. Es decir, cada domingo volvemos a celebrar en la Eucaristía lo que en Semana Santa se celebra de manera pausada, tranquila, durante una semana. Así que un compromiso debería ser ese, ir a la vigilia pascual, pero un compromiso a largo plazo es seguir celebrando cada domingo la Eucaristía y en ella la Pascua de Jesús. Padre, ¿a partir de los cuántos años debemos llevar los niños a la iglesia? Lo que pasa, ¿por qué lo digo? Hay veces que llevan niños muy pequeños y empiezan a llorar y eso. ¿Ustedes como sacerdotes recomiendan que a qué edad empezamos a influenciar a los niños? Hay celebraciones muy especiales para los niños. En ese momento, por ejemplo, en nuestra parroquia, en San Judas Tadeo y en muchas parroquias de Ibagué, se está celebrando la Pascua infantil. Entonces, en la parroquia hay más de 100 niños que van, entonces viven, celebran a su manera los días santos, para que ellos vayan también como comprendiendo, entendiendo, pero de seguro que volverán el jueves y el viernes y el sábado, pero ya van comprendiendo más lo que vamos celebrando. Creo que los niños, como en el miércoles de ceniza, de brazos ya podemos ir al templo, ya podemos llevarlos al templo, ayudarlos y educarlos también para que tengan un comportamiento adecuado. Pero el Papa Francisco decía algo muy bonito en estos días, él nos ha enriquecido con sus frases, con su sencillez. Decía, escuchar a un niño llorar en la iglesia es escuchar el futuro de la iglesia, porque son niños que van educándose desde pequeñitos en la celebración de la fe, que van a volver, que son educados en la fe,
y en ningún momento los rechazamos. Yo les pido a los papás que los ayuden a comportarse, que los ayuden a comportarse de la mejor manera para no interrumpir ni tampoco distraer a los demás fieles. ¿Qué otras actividades hay ideales para los niños en esta Semana Mayor? En las parroquias normalmente está la Pascua Infantil. En algunas parroquias también tenemos, por ejemplo, en alguna de las misas del domingo, lo que llamamos la guardería pastoral. Y entonces los niños pasan a otro lugar. A veces se reúnen 30, 40, 50 niños y se les hacen otras actividades también en torno al Evangelio del día. Y al final de la misa, pues ya ellos, los papitos van y los recogen de nuevo en la guardería pastoral. Y además está la catequesis, está la infancia misionera. La iglesia tiene un proyecto muy bonito ahora también, se llama la Pastoral de la Primera Infancia, con niños de 0 a 6 años, donde especialmente de bajos recursos económicos, a quienes se les sigue todo un proceso integral de nutrición, de crecimiento personal de los papás. Es decir, se hace una compañía muy grande de los niños sin lugar a dudas. Las familias que quieran informarse de todas las actividades que hay para Semana Santa y esas actividades que son ideales para los niños deben dirigirse ¿a qué instituciones? Lo mejor es dirigirse a la parroquia, que les quede cerca por facilidad, por cercanía, para ellos movilizarse hasta allá y hacer esa pregunta, ¿a qué podemos traer los niños? Por ejemplo, esos días un señor que vino de otra ciudad, creo que está viendo acá, dijo, padre, ¿a qué misa el domingo me aconseja usted que traiga a los niños, a mis niños? Entonces uno más o menos en la parroquia sabe, de acuerdo a las celebraciones, de acuerdo a los espacios que hay, y orienta a los padres en ese sentido. Padre, algo que uno escucha muchísimo de la gente es que no va a misa o que no se confiesa porque ¿para qué le va a decir los pecados a alguien que es más pecador que uno? ¿Usted qué mensaje le dice? Si es bueno uno confesarse, el cuento es que uno se confiesa solo, que yo le cuento los pecados a Dios solito. ¿Es eso? ¿O uno sí necesita que alguien lo escuche? En la teología de la Iglesia Católica es necesaria la confesión sacramental para recibir el perdón de los pecados. El único medio ordinario, según la teología nuestra católica, para recibir el perdón de los pecados es la confesión sacramental. En ese sentido es necesaria esa mediación de la Iglesia que exige, por supuesto, una humildad, que exige una humillación muy grande para ir yo a decir los pecados a otra persona. Es una verdad a medias. Cuando uno dice yo no me confieso con otro que es pecador igual que yo o peor, es una verdad a medias. Porque es verdad que los sacerdotes también somos pecadores, es verdad que también tenemos que confesarnos. Y yo no me confieso conmigo mismo, yo me confieso con otro sacerdote. Yo voy, busco un sacerdote, me confieso como se confiesa cualquier fiel que humildemente reconoce sus pecados, también lo hacemos nosotros, pero también tenemos la gracia de Dios y la mediación que Jesús quiso en la iglesia de poder en el nombre del Señor absolver de los pecados a los fieles que humildemente se acercan a pedir ese perdón. Y el padre Fernando Aguirre, ¿cuál es el pecado que más comete? No, igual que las personas son pecados normales de la tradición del día a día, digamos, de las situaciones de cada día, a veces el mal genio, a veces de pronto el exaltarse en el trato con las personas, pero uno escucha las confesiones y realmente es, gracias a Dios, es mucha más la gente buena, la gente que trata de agradar a Dios que los que no lo hacen. Nunca los pecados que los fieles le cuentan, los sacerdotes los hacen públicos. No, nunca se pueden hacer públicos, ni menos decir esta persona este pecado. Uno puede, por ejemplo, iluminar a los niños cuando se confiesan, por ejemplo, uno sabe más o menos cuáles son los pecaditos que más se cometen y entonces uno les puede hacer una reflexión en torno a eso general porque sabe que a todos les va a servir. Pero no puede decir es que fulanito cometió este pecado porque eso le trae a uno pena de excomunión. Uno queda ipso facto fuera de la iglesia si uno revela un secreto de confesión. Hay que conservarlo. Inclusive ni siquiera si alguna persona viene a decirme voy a matar a fulanito, yo no puedo ir a acusarlo ni a esta persona. Tengo que buscar la manera de convencerlo de que no lo haga, de que se entregue, de que lo diga, pero el secreto de confesión es sagrado. Padre, se nos está agotando el tiempo. Yo sé que usted tiene una agenda bien apretada desde hoy. ¿Nos podría dejar un mensaje para los seguidores de la webcam del Nuevo Día? ¿Cómo vivir esta Semana Santa y cuál es el mensaje que usted quiere dejar en cada una de las personas que siguió la webcam hoy? Claro que sí, nuestro saludo muy especial en nombre de nuestro arzobispo, de Monseñor Flavio Calle Zapata, de nuestro obispo auxiliar, Monseñor Orlando Roa, a todos los fieles de la arquidiócesis de Ibagué y de las diócesis del Tolima y de todas las partes del mundo, de cualquier lugar donde nos estén viendo a través de esta webcam del Nuevo Día. La invitación muy especial es esa: agradezcamos a Dios el amor que nos tiene, agradezcamos a Dios el amor que nos ha mostrado plenamente en su Hijo Jesús. Y como decía aquella canción muy conocida, amor con amor se paga. Si yo reconozco el amor de Dios en mi vida,
yo voy también a comprometerme a devolverle, de acuerdo a mis posibilidades y a mi capacidad limitada, el amor que Dios me ha dado. Y que en esos días santos nos dediquemos con mucha más generosidad, con mucho más amor a nuestra vida espiritual. Que es el amor de Dios que se siente en nuestro corazón, lo podamos también devolver a Dios viviendo estos días santos con mucha fe, con mucha alegría, encontrándonos en familia. Estos días vamos a recibir familiares que vienen de otros lugares. En mi casa llegan hermanos de Bogotá y es una buena oportunidad también para celebrar con la familia y crecer en nuestro amor familiar. Así que a todos una bendición muy especial y que vivamos estos días santos con mucha alegría, que oremos mucho por la paz de Colombia, que acompañemos este proceso de paz con nuestra oración, que pidamos por nuestra conversión y la de aquellos que han optado por caminos que nos alejan cada vez más de la presencia de Dios en la vida de nosotros. Padre, parece que algunos fieles no quieren que todavía se vaya y para despedirse quiere que les digan qué jornadas especiales para enfermos o personas con discapacidad hay en esta Semana Mayor. Bueno, nosotros, por ejemplo, y en las parroquias, la semana pasada se hizo la misión del enfermo, se visita a todos los enfermos de la parroquia. En la parroquia tenemos inscritos más de 120 enfermos y tenemos un equipo de unas 30 personas que los visitan. Y en esta semana, el jueves próximo, en las mañanas, normalmente la Eucaristía se ofrece por los enfermos y se lleva la comunión a los enfermos y se les ofrece un Vía Crucis del enfermo, porque sin lugar a dudas que un compromiso muy grande que tenemos en la iglesia es la compañía y la cercanía a ellos. Bueno, ya con eso nos despedimos. Muchísimas gracias para todas las personas que siguieron la webcam del Nuevo Día. Hoy nos acompañó el Padre Fernando Aguirre. Hasta luego.